Bueno, pues ya estamos acá nuevamente y pues vamos a ver en esta ocasión otro dibujo al carboncillo dentro de nuestra clase. Bien, como ya habíamos mencionado en alguna otra ocasión, necesitamos para esto un cuaderno de cualquier tipo, no importa, cualquier superficie porosa con un porcentaje de algodón que nos ayude a esparcir el carboncillo. Yo en este caso tengo un cuaderno de papel bond común, como esta hoja de máquina, solo que de un gramaje más grande, es de 190 gramos, entonces es un poquito más grueso que el normal. Esta hoja de papel normal la quiero primero para hacer pruebas acerca de mi carboncillo, puesto que no sé cómo vaya a funcionar en mi cuaderno. Muchas veces es mejor hacerlo sobre el cuaderno, pero pues si no queremos desperdiciar una hoja de nuestra libreta, podemos utilizar cualquier hoja que tengamos por ahí reciclada o algo así como esto, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, yo aquí tengo varios carboncillos, algunos naturales y algunos otros comprimidos como este y este. Estas son barritas de carbón comprimido que tienen ya ciertos aglomerantes. Este no, este es un carboncillo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene nada excepto carboncillo. Es una ramita de algún árbol que fue quemada hasta convertirse en un carbón completamente. No hay nada fuera de lo natural. Entonces, tengo este para hacer algunas difuminaciones que requiero, y en este caso voy a utilizar esta para sacar un poquito de polvo de alguno de ellos para hacer el fondo de mi dibujo. Esto lo requiero puesto que el carboncillo podemos trabajarlo de diferentes maneras. El día de hoy vamos a trabajar un dibujo a fondo completo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer el fondo con el carboncillo, dejando algunas luces en mi trabajo para resaltar el blanco del papel. Hay que recordar que el blanco del papel pues lo podemos resaltar mediante rodearlo de gris, ¿verdad? Como ya sabemos, no hay luz y no hay oscuridad, y en la cuestión de nuestro trabajo como dibujantes es exactamente lo mismo. Si no hay luz, no hay oscuridad. Entonces tengo luz, que es el blanco de mi papel. La oscuridad la voy a dar con medios tonos de carboncillo, y para eso necesito este o mis dedos. Solamente hay que recordar que nuestros dedos tienen una cierta grasa natural. Por eso ensuciamos el teléfono cuando lo utilizamos, porque mis dedos ya tienen esa grasa, pero puedo utilizarlos en un dado caso. Mi papel, quedamos, me sirve para saber la intensidad con que va a dibujar mi carboncillo y la manera en que lo puedo difuminar, ya sea con mi dedo como lo mencioné o mediante un papel. Por ejemplo, puedo ver que prácticamente lo desaparezco y me lo traigo acá. Eso es algo a considerar con un carboncillo natural. Cuando estamos hablando de un carboncillo ya empastado con ciertas cosas, podemos ver que de entrada es un poquito más intenso que el carboncillo natural. Se difumina un poquito menos que el natural y desaparece también un poquito menos. Si yo utilizo mi papel, puedo difuminarlo y veo que no desaparece tanto como el otro. Sí quito carboncillo con el papel, pero no tanto como el otro. Esto es lo que me puede funcionar dependiendo del carboncillo que vaya a utilizar. Que vamos, puedo ver que hay diferentes tonalidades. Para eso me sirve mi papel de pruebas, ¿verdad? Para saber cuál es el que voy a utilizar y cómo es que lo voy a manejar. Aquí puedo ver, por ejemplo, cómo difumino uno, otro y otro, para ver en qué partes de mi dibujo lo voy a utilizar. Como dijimos, este puede ser muy importante porque con este lo que hago es raspar mi barra de carbón, digamos, y la puedo difuminar con mi dedo, como habíamos dicho, y puedo extenderla
mucho más para generar un fondo, o puedo utilizar lo que ya tengo aquí para generar todavía tonos más delicados, o incluso difuminarlo con este otro y quedamos. Este me va a desaparecer algo del carbón, pero me va a dar también unos espacios muy sutiles que puedo retocar con mi goma para generar algunos puntos de luz. Preferentemente una goma de moldeable para que no tengamos viruta y no tengamos que sacudir nuestro trabajo, porque aún con el cepillo podemos difuminar un poquito más. El día de hoy no lo vamos a hacer, pero el carboncillo se puede difuminar incluso con un pincel. Hoy no lo haremos, repito, pero se puede. Entonces, si tengo por ahí un pincel, no hay que utilizarlo porque el pincel también difumina el carbón de una manera distinta. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a trabajar el día de hoy también una figura extraordinariamente simple para dedicarnos a la técnica de dibujo al carboncillo sin estarnos preocupando por la forma y por la exactitud de las cosas y por todo este tipo de cuestiones. Siempre que tomamos esa decisión de realizar una imagen simple, pues nos vamos a la naturaleza, tomamos una imagen que no sea muy natural, que no sea muy familiar, por llamarlo de alguna manera, y que sea sencilla de reproducir. En este caso vamos a reproducir algo muy simple. La vez anterior trabajamos con alguna manzana. En esta ocasión vamos a trabajar con otra cosa que no sea una manzana, porque luego vamos a aprender a dibujar únicamente manzanas, y obviamente no queremos tal cosa. El día de hoy vamos a trabajar con algo no tan extremadamente simple, pero sí con algo que sea no muy difícil. Vamos a trabajar con un jarrito. Podemos trabajar con un jarrito o con una taza. Vamos a determinar que sea una taza la que dibujemos el día de hoy. Y pues nos va a servir dentro de lo que cabe para darnos cuenta de cómo llevamos nuestro fondo para resaltar las cosas. Normalmente ponemos un horizonte. En este caso vamos a prescindir de ese horizonte y vamos a trabajar en directo. Cuando trabajamos con carboncillo, como en muchos otros casos, como por ejemplo con pastel, no trabajamos con nada más, es el carboncillo directo. Este es mi instrumento de dibujo y es el que voy a utilizar para todo lo que voy a hacer. En este caso, por ejemplo, voy a comenzar directamente con la figura y vamos a hacer la panza de mi jarro. Como es un jarro hecho a mano, no me preocupa mucho la cuestión del equilibrio ni nada por el estilo. Y aquí tengo ya una panza. Luego de la panza vamos a poner aquí arriba un óvalo. Voy a darle un poquito de vuelta para poner un óvalo aquí pequeño, un poquito alargado de este lado, y lo vamos a unir al cuerpo. Es una forma rara, ¿verdad? No es una forma mexicana, es una forma que se conoce como tibor o vertedero. Aquí vamos a ponerle su oreja y quedamos. Me voy a preocupar más por la técnica de sombreado que realmente por lo que es el jarro. Ahora, ¿cómo quedamos? Aquí yo estoy haciendo lo que yo quiero todavía con mi carbón porque solo estoy haciendo un boceto. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no es así como que muy terminado, etcétera. No, me voy a enfocar más en la técnica que en la figura. Aquí abajo le voy a poner su base. Tiene una base para detenerse porque obviamente la pancita redonda no se detendría.
Digamos que nuestro horizonte quedaría más o menos por aquí. Y lo hice así curvado a propósito, para que no tengamos líneas rectas, ni planos, ni nada por el estilo. Ahora, una vez que tengo por ejemplo, voy a ponerle la luz aquí en directo. Este va a ser su punto de luz. No lo marco ahorita porque quiero que se conserve en blanco. Y vamos a poner, si tengo aquí, voy a determinar su sombra proyectada. La voy a poner aquí, en este lado. Más o menos va a ser de esta forma. Su panza, el vertedor y la otra parte de mi jarrito. Y va a quedar algo así. Es únicamente el boceto. Ahora sí puedo empezar a partir de aquí, que sé que la sombra proyectada es una de las partes más oscuras de mi dibujo. Eso ya lo sé. Eso me ayuda mucho, ¿verdad? Cuando trabajamos con carboncillo. En lápiz no lo vimos tanto porque no era tan específico, pero cuando trabajo con carboncillo es lo que decíamos. Solo tengo un tono negro, nada más. No tengo ni siquiera diferentes grados ni tengo un HB y un 6B, etcétera. No, solo tengo un carboncillo y es único y es, si bien tiene algunas diferencias con básicamente es lo mismo, es color negro, entonces no hay problema. Voy a empezar por la parte más oscura para ir degradando mi carboncillo poco a poco. Aquí, por ejemplo, voy a incluir, así como lo determinamos, un poquito de negro. Los carboncillos luego tienen esa peculiaridad de que tienen alguna parte más dura, etcétera. Hay que buscarle ahí el lado que pinte más suavemente para que no nos cause escozor al trabajarlo sobre el papel, ¿verdad? Que luego se siente así como que raro el ruido que provoca y la sensación que provoca al rozar con el papel. Puedo comenzar con la sombra proyectada. Quedamos en este caso, voy a difuminarla para que se unifique, para que tenga esa calidad de más tersa, más pareja, vaya. Y con este mismo carbón que estoy dibujando mi sombra proyectada, vean como aquí, por ejemplo, la orilla no me preocupa porque inmediatamente se empieza a desvanecer el contorno. Y aquí donde tengo que respetarlo, pues lo voy respetando. Incluso puedo utilizar mi goma y retocar algunos detalles. Ahorita lo hacemos. Entonces voy difuminando y voy quitando el contorno y al momento empiezo a difuminar hacia afuera, para que tengamos el fondo que tanto hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, tomo carbón de aquí adentro y voy hacia los costados para empezar a dispersarlo. Y tengo un fondo de medio tono, incluido prácticamente en mi sombra proyectada. Entonces de aquí, de la sombra proyectada, saco el carboncillo que posteriormente voy a utilizar en el fondo. Se fijan, estoy invadiendo, no importa, todavía no importa porque no sabemos bien qué vamos a continuar. Bien, en la parte donde dijimos que iba nuestro horizonte, marcamos una línea un poquito más y hacemos la separación de planos. Por ejemplo, en este caso lo estoy haciendo únicamente hacia abajo. Lo tomo aquí y voy hacia abajo. Tengo ya mi separación de planos muy bien definida, por cierto, muy negra, y puedo ir haciendo el fondo como habíamos quedado, un fondo muy sutil en medio tono gris a través del negro de mi carboncillo. Puedo ir extendiendo, tomo aquí, extiendo acá. Aquí donde no tengo, por ejemplo, tomo carboncillo de aquí y lo extiendo acá, en donde voy a seguir haciendo el fondo. ¿Qué pasa si ya no tengo carboncillo? Puedo poner aquí más raspo. Vean cómo tengo una acumulación de polvo. A partir de raspar mi carboncillo en el papel,
Lo tomo con el dedo simplemente y lo traigo hacia acá. Otra manera sería con nuestra navaja, como habíamos dicho, aquí rasparlo y después moverlo. Ahora, si no tengo una navaja, hago esto. Tomo el polvo de acá y lo voy diseminando en la otra parte. Aquí estoy perdiendo mi trazo, no importa, siempre puedo recuperarlo. Yo hice el dibujo, entonces yo lo puedo recuperar fácilmente. Puedo dejar mi trabajo con toda esta serie de cuestiones que tengo ahí, pequeñas manchas y demás, no importa, no necesito no necesitamos que sea muy parejo, que se vea natural mi dibujo, es bueno. Esta acumulación que vemos aquí la puedo retirar, por ejemplo, con un poquito de nuestro papel. Le paso ahí un poquito. Mi papel va a difuminar de distinta manera. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, donde es la mesa, puedo hacer un difuminado más parejo, más tonal con mi papel en vez del dedo, y puedo dejarla del dedo así aquí arriba para diferenciar una de la otra. Como siempre decimos, la sombra proyectada no debe tener un contorno definido, por lo menos no tan definido. Entonces voy a moverlo un poquito más para quitar esa definición de la sombra e incorporarlo de alguna manera poco a poco hacia el fondo de mi dibujo. Este que tengo aquí me puede servir para oscurecer. Donde quiero oscurecer un poquito más y no tengo carboncillo, puedo poner incluso carboncillo así en directo, suavemente. Y lo voy moviendo, Aquí hacemos lo mismo, tomamos la referencia, una línea y hacemos lo mismo, la marcamos hacia abajo, solamente hacia abajo para que en la parte de arriba no se mueva. Si necesitamos quitar o mover, como habíamos dicho, uso nuevamente mi pedacito de papel y voy moviendo ahí poco a poco para que se incorpore y se desvanezca un poquito más, ¿verdad? Ahí está. Si quiero hacer lo mismo acá arriba, puedo hacer lo mismo. Quiero que me quede igual de parejo, puedo tomar mi pedacito de papel. Es papel higiénico común, papel absorbente. Puedo incluso solamente pasar un poquito para no quitarle todo el negro, pero sí dejarle un medio tono un poquito menos agresivo, ¿verdad? Un poquito más. Ahí tengo ya. Algunos de estos que vemos aquí como manchas es grasa del dedo, lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Que tengo grasa natural en mis manos y la voy poniendo aquí. Es conveniente no utilizar una toallita húmeda de limpieza hasta que no termine mi dibujo, porque los químicos de esa toallita de limpieza también van a alterar mi dibujo. También le van a dejar esta serie de pequeñas manchas. Entonces, una vez que ya tengo mi fondo, ya terminé el fondo, ya lo tengo listo, ahora sí empiezo con mi figura central. Por ejemplo, es un ejemplo, repito, ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten, pero es un ejemplo de cómo se maneja esto. Puedo tener mi goma, hacer una punta y con la punta empezar a hacer toques de luz. Que además es conveniente una moldeable, porque esto lo que hace es que levanta el carboncillo, no lo mueve, no necesito sacudir, etc. Y con este, por ejemplo, del lado de la incidencia de luz, puedo empezar a delinear mi trabajo con un poquito de luz. Es como repasar el dibujo con la goma para recuperar el contorno.
de la vasija, en este caso, de la vasija en este caso. Paso la goma y voy recuperando poco a poco la forma original que tenía mi vasija. Vean cómo resalta ese blanco entre el gris. Resalta porque tiene luz natural. Es decir, es el blanco del papel, pero rodeado de gris. Aquí, por ejemplo, puedo ver que aquí tenía yo el asa y la voy recuperando poco a poco. Puedo dibujar con mi goma encima. Vean aquí, esto es el carbón que ya absorbió mi goma. Lo que tengo que hacer es darle vuelta, buscar una parte un poquito más limpia de mi goma y repasar los trazos que estoy haciendo con mi goma. Aquí lo que estoy haciendo es dibujar con mi goma, luces de goma. Siempre hemos dicho eso, luces con la goma, y lo hacemos. Una vez que ya adquiero mucha maestría en esta técnica, puedo hacer dibujos mucho más elaborados con mi técnica de carboncillo, a personas, animales, etcétera, y voy a tener esta luminosidad incluso en dibujos de ese tipo. Alguna vez me preguntaba algún alumno, no recuerdo quién, porque siempre los pintores y dibujantes comenzamos nuestro aprendizaje con este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos se llaman bodegones. Así se llama el género. Así como los paisajes son paisajes, aunque sean de la montaña, del desierto, de donde sea, siguen siendo paisajes. Este tipo de trabajo se llama bodegón. Todo aquel que es un traste, una fruta, algo en una superficie. Y empezamos con esto porque es donde puedo aprender a darle el volumen a las cosas mediante modelado a medio tono, que es lo que estamos haciendo, a proyectar las sombras en relación a la dirección de la luz, etcétera. Son de los ejercicios más sencillos, por eso lo retomamos cada vez que empezamos. Ahora, en el lado de la sombra, puede ser que no necesite tanta limpieza. En el lado de la sombra, por ejemplo, ahora voy a usar otro carboncillo. Puedo empezar por delimitar lo que ya conozco del borde. Y como este es el lado contrario a la luz, aquí voy a determinar la parte sombreada, lo que es la sombra propia del objeto. Ya tengo su sombra proyectada. Voy a hacer la sombra propia. Estoy utilizando otro carbón por lo que vimos en la hoja de pruebas. Puedo ver que aquí, aunque dibujo con mi carbón en directo, no llega al negro del otro carbón. Para eso me sirve haber hecho pruebas y determinar este carbón es un poquito más pálido que este carbón. Entonces los puedo unir y no necesariamente los dos van a ser negros, pero aún así tengo todavía el recurso de el difuminado en este caso. Y empezamos a darle el modelado del que estamos hablando, es decir, a partir de darle 3 dimensiones con respecto al volumen del objeto. Con respecto a la sombra, vamos dando el volumen. Hice uno y se fue. Pongo otro, que incluso puedo simplemente poner el carbón y acomodarlo mediante el difuminado. Aquí puedo, por ejemplo, empezar a dejar la luz refleja en el lado contrario y empezar el borde de mi jarrón justo después de eso. Ahí no lo quiero completamente blanco, voy a dejarlo así en un tono gris muy clarito para que me sirva solo como reflejo de luz. Luz refleja es lo que queremos, ¿verdad? Lo voy trabajando, el borde lo voy difuminando nuevamente con mucha suavidad. Aquí le paso el dedo por encima muy suavemente para no moverlo y dejarlo así. Aquí puedo tener un detalle de sombra directa después.
siguiendo la forma del objeto. Acuérdense, eso es importantísimo siempre que dibujamos, seguir la forma del objeto. Uno de luz directa, de sombra directa, perdón, y esa misma empezar a difuminarla siempre en la dirección del objeto. Con ese carbón que tengo en mi dedo, voy haciendo un medio tono con sutileza y voy dejando en blanco puro, el contorno de su luz principal. Como quedamos, esa luz principal puedo seguirla trabajando con mi goma para quitarle todo lo que tenga alrededor y hacerla que brille por la fuerza, ¿verdad? Como van a ser muy pocos puntos dentro de mi trabajo, esos blancos van a resaltar mucho más porque van a estar rodeados de gris. Puedo hacer lo mismo cada vez, es decir, tomar carbón de aquí, traérmelo acá. Un poquito más. Necesito más negro. Vengo acá y lo tomo y voy. Dejo los bordes para que no se apelmace, que no se junte todo. Incluso puedo retocar esos bordes con la goma. Aquí, por ejemplo, el asa tendría que recibir más luz que la parte del jarrón debajo de ella. Si no es suficiente, líneas muy finas para destacar esa diferenciación de planos. La línea muy fina para destacar hasta donde llega el asa. El asa tiene su propia sombra y proyecta sombra sobre el cuerpo. Lo conseguimos mediante diferentes presiones en nuestro carboncillo. En la parte de arriba, pues tendríamos que hacer igual. Aquí el asa recibirá más luz que lo que está debajo de ella. Otra línea fina para determinar el borde del asa. Y nuevamente, el asa tiene su sombra propia, su luz refleja en la orilla también y la sombra que refleja sobre el cuerpo del jarrón, ¿no? En el otro costado cerramos el contorno del jarrón y el contorno del asa para que no haya duda de dónde comienza uno y termina el otro. Luego, al interior, como ya sabemos, vamos a encontrar la incidencia de luz al revés. Esto quiere decir que vamos a encontrar la sombra proyectada aquí en el interior, que no tiene que ser tan oscura como la proyectada mayor, pero sí debe ser oscura. Presionamos para que funcione. Luego vamos retirando presión para que solito el carbón se vaya difuminando. Puedo difuminarlo por sí solo, puedo difuminarlo con mi papel, puedo difuminarlo con mi dedo, como a ustedes les sea más cómodo. Yo normalmente, si se habrán fijado, lo que hago es demostrar varias técnicas en un dibujo. Es decir, todo el fondo lo hice con difuminado mediante el dedo. Esta parte de afuera es difuminado mediante el dedo con trazos directos de carbón para los detalles, luces directas con la goma y en este caso un difuminado muy suave a través del papel absorbente. Este mismo puedo irlo retocando. Aquí voy a ponerle otro rayo de sombra, por ejemplo, fino, otro más acá. Marcamos bien el delimitante, es decir, hasta dónde llega, hasta acá. Tiene la puntita para servir sin que chorree. Entonces lo metemos y lo delimito perfectamente bien. A partir de esa delimitante, con mi goma voy a hacerle la luz para que tenga el borde
más delicado, cuidadosamente, y solo dejo la línea de afuera. Puedo poner algunos toques con mi goma, por ejemplo, aquí, para hacer algunas pequeñas luces secundarias que me ayuden con la forma del objeto. Hay que darle vuelta a la goma para que lo sucio se vaya hacia adentro y siga funcionando. Vamos a retocar el borde nuevamente. Una vez más. Ahí ya tengo el borde muy delicado. Me faltaría únicamente, por ejemplo, determinar estas partes que están así como un poquito olvidadas. Aquí tendríamos, por ejemplo, que poner un poquito más arriba. Otra parte acá. Y voy haciendo, en este caso ya, pequeños detalles mediante el dibujo de mi carbón directo, ¿verdad? Precisamente dibujo al carboncillo. Aquí lo vamos moviendo. Ahora sí vamos completando la figura, delimitando perfectamente. Cerramos. Y vamos detallando poco a poco todas esas partes, todos esos detallitos que vemos que nos faltan para determinarle bien la forma, la sombra, el ritmo. Acuérdense, muy importante, todos nuestros trabajos tienen muchas cosas que ver con el lenguaje musical, ¿verdad? Tienen ritmo, tienen armonía. Si me excedo, acuérdense, siempre puedo usar la goma para sacar luz, pero si me excedo, como en este caso, puedo tomarlo otra vez. Por ejemplo, hago una punta con mi papel, o bien puedo usar un difumino. No quise usarlo el día de hoy porque no todos tenemos un difumino, pero sí todos tenemos un pedacito de papel. Por ejemplo, ahí donde se ve mucho más oscuro, paso mi papel y lo que va a hacer mi papel es levantar ese excedente de carboncillo y me vuelve a recuperar el tono que tenía. Vean cómo aquí en esta parte de la oreja tengo más oscuro y lo único que tendría que hacer es quitar un poquito con mi papel y recupero el medio tono que ya tenía. Entonces, si me excedo, no pasa nada. Puedo incluso resolver algunos accidentes que puede tener la técnica. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí de repente se me cae mi carbón y hace esto? Lo puedo integrar y no pasa nada. Entonces, sin pánico, puedo hacer lo que yo quiera. En la parte de abajo quedamos, me falta delinear el borde de mi jarrón a partir del plano. Esto me ayuda también con las 3 dimensiones. Arriba no, pero a partir del plano sí. Aquí no hace falta porque está delimitado contra la sombra proyectada. Desde arriba no, desde el plano. Como dijimos, me excedo, le quito. Es muy simple. Luego voy a poner la base. Dijimos es hacia abajo.
Ahí me equivoqué un poquito, rectifico con otro trazo, no hace falta borrarle, ¿eh? Y por ejemplo, con la punta de mi papel quitamos ese excedente y ya no hubo necesidad de borrar ni nada. Un poquito más para delinearlo. Lo integramos a la sombra proyectada. No se integra, entonces uso el otro carboncillo que tengo acá en pastilla. Un buen acento de carboncillo para que se despegue del piso, que se integre a la sombra proyectada. Difuminado para que su integración sea paulatina, que sea poco a poco, nada brusco. Quitamos el contorno nuevamente. Quitamos excedentes. Remarcamos. Abrimos luces con nuestra goma una vez más. Y listo. Un dibujo al carboncillo difuminado con nuestro dedo, con papel y luces con la goma. Con el mismo carboncillo, como nos sirve para dibujar, igual nos sirve para todos los detalles. Aquí vamos a poner quién fue, quién lo hizo, ¿eh? Utilizamos este, una goma moldeable y nuestra pastilla de carbón. Con eso lo dejamos, con eso terminamos nuestro segundo ejercicio de dibujo al carboncillo, un bodegón. Luz propia, luz refleja, sombra ambiental, sombra proyectada y sombra propia del objeto. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Nos vemos después. Chau, chau.